Buenos días a todos, gracias a Dios nos permite levantarnos y disfrutar de esta bella mañana. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando cada día del amor y la bondad de Dios, hermanos, para sus vidas. Esta mañana estaremos meditando en la porción de Romanos capítulo 15, de los versículos 22 al 33. Y el devocional de hoy se titula Los futuros planes de Pablo. Aunque el apóstol Pablo, hermanos, aquí ya había escrito esta carta a los romanos, tenía en mente visitarlos. Era uno de sus anhelos y no perdería la oportunidad de conocerlos. Y de esto vamos a hablar. Cómo Pablo quería ese anhelo, pero obviamente había prioridades en su vida, como la hay en muchos de nosotros. Vamos a aprender bastante. Así que vamos a entrar en materia, empezando con el versículo 22, por favor. Dice Pablo en el 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Aquí la frase por esta causa, Pablo se refiere a la actividad misionera que ha desarrollado y que describe en el versículo 19. Esa era la causa que le había impedido viajar a Roma, la obra misionera, que estaba tan comprometida con ella. Y eso siempre ha sido algo muy bonito. Hay prioridades en el ministerio siempre. Y créanme que a veces quisiéramos hacer tantas cosas, pero estas prioridades nos impiden en ocasiones avanzar. Pero hay anhelos como Pablo de visitar, de estar en algunos lugares, pero siempre hay prioridades en el ministerio. Pero dice Pablo, me he visto impedido. ¿Qué significa impedir? Aquí la acción continua del imperativo, del imperfecto, perdón, indica que por un tiempo prolongado Pablo había sido impedido de ir a Roma. La expresión muchas veces es un acusativo adverbial y es enfático, pudiendo traducirse todas estas veces o estas tantas veces he sido impedido. ¿De qué? De ir a vosotros, decía Pablo. Aquí la ocupación en la obra pionera había impedido a Pablo realizar su deseado viaje a la capital imperial. Versículo 23, por favor, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, esta parte es muy importante, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, no teniendo más campo en estas regiones. Aquí la palabra teniendo es un participio circunstancial de causa, puesto que no tengo, decía Pablo. El trabajo de Pablo era primordialmente pionero. En ese sentido, que su presencia no era necesaria. Pablo había abierto la brecha y otros podían entrar y continuar la labor de evangelización. Pablo había preparado a la gente para esto. Y ese es el trabajo de un pastor, de un misionero, preparar a la gente para el campo, para que vayan y puedan compartir las buenas nuevas de salvación. Pero también dice la frase, y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros. Aquí la lectura en el griego es, y teniendo deseo de venir a vosotros desde hace algunos años. Mire, las ocupaciones de Pablo le habían impedido realizar su deseado viaje a Roma. El apóstol consideraba en aquel momento que su misión pionera había sido cumplida y por lo tanto el viaje a Roma estaba en orden. Quería ir pronto a ellos. Versículo 24, por favor. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo se deleitaba en la armonía, en la comunión con los hermanos y deseaba estar con ellos. Era una iglesia que había crecido en conocimiento, amor, sabiduría. Y la verdad era una iglesia buena en ese sentido. Cuando vaya a España, el cuando significa cuando quiera que. La voz aquí an otorga un sentido de indefinido a la expresión vaya, que es el presente subjuntivo de un término griego, hermano, que se llama poreumai, y destaca aún más el carácter indefinido de la frase. No existe evidencia histórica de una visita de Pablo a España, pero era el deseo. Espero veros al pasar, dijo Pablo. Aquí el participio es circunstancial y temporal. Mientras estoy de paso, espero veros. Y ser encaminado allá por vosotros. La forma verbal, ser encaminados, ¿sí? Aquí está en auristo infinitivo de voz pasiva en el griego que significa propempo, ¿sí? Allá dice, se refiere a España. Por vosotros es la manera normal de expresar agencia después
de un verbo en la voz pasiva. ¿Ok? Entonces, dice Pablo, continuando con la frase, una vez que haya gozado con vosotros, que Pablo estuviera ahí. Aquí en el texto griego, esta frase es una locución, hermanos, que literalmente significa una vez que primero, hasta cierto punto, me haya llenado de vosotros en la comunión los hermanos unos a los otros. Esta frase no tiene sentido negativo alguno. Es como si dijese, después de poneros al día en nuestros asuntos, de gozar con ellos, conocerlos. Y eso es hermoso. Esa es la coinonía de una iglesia. Y eso es lo que Pablo siempre anhelaba. Cuando crecía el evangelio y las iglesias crecían, es tan bonito, llegaba Pablo y confirmaba en muchas ocasiones con la palabra de Dios la doctrina de Cristo en ese sentido. Sigamos adelante, versículo 25. Dijo Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo tenía bien definido su ministerio. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mas ahora sugiere que el viaje de Jerusalén estaba a punto de realizarse. Voy es el presente indicativo, casi que podría traducirse estoy saliendo, casi estoy saliendo. Para ministrar es un participio circunstancial de propósito. Ese era el propósito a Pablo, de ministrar a los demás, a los santos. Aquí es un dativo ético y se refiere a los creyentes que vivían en Jerusalén. Siempre el propósito de Pablo era ser de bendición. Y el propósito tanto de un misionero, un pastor, un líder, es ser de bendición y poder ministrar a los demás con todo aquello que Dios lo capacitó. ¿Ok? Versículo 26, por favor. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mira, la verdad, dos iglesias muy generosas, que Pablo cuando habla a la iglesia en Corinto, precisamente las pone como ejemplo, porque Corinto tenía la intención, pero realmente no tenía la acción en ese aspecto. Y estas iglesias dice que Pablo en esa parte me encanta, que dieron más allá de sus fuerzas, pues aún en su pobreza, la situación económica que vivían, dieron más allá. Y la clave me encanta en esos pasajes cuando dice, porque primeramente se dieron al Señor. Sabían para quién era. No escatimaba nada. Para el Señor no escatimamos. Y no pensamos ni el corazón lo endurecemos. Al contrario, le damos al Señor. Porque Macedonia y Acaya tuvieron, dice Pablo, bien hacer una ofrenda para los pobres que hay, dice, entre los santos que están en Jerusalén. Esta frase, los sustantivos Macedonia y Acaya son los sujetos de la forma verbal tuvieron a bien. Pablo utiliza la figura de metonimia, ya que dichos sustantivos representan a personas residentes en dichas ciudades. Hacer una ofrenda, el vocablo ofrenda es usado para expresar la comunión fraternal mediante una ofrenda material. La forma verbal tuvieron a bien sugiere el carácter voluntario de dicha ofrenda. Nació del corazón de la gente. No lo pensó dos veces. La contribución iba destinada estrictamente para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire, una de las cosas que nosotros hemos visto y es lo que es Amad. Amad es una iglesia que se preocupa por la necesidad de los unos a los otros. Y gracias a Dios que la iglesia ha respondido a cada necesidad que se ha presentado, en oración, en situación de medicina, situaciones, porque así debe ser. Estamos en un sentir, tenemos un Dios poderoso. Nosotros no somos ensimismados ni debemos ser. Tenemos que aprender de la imagen de otras iglesias, como en la antigüedad, Macedonia y Acaya, hermanos, y otras iglesias que fueron de bendición para otros que apoyaban. Por eso Amad es diferente. Amad ama y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 27. Pues dice Pablo, pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La frase, pues les pareció bien y son deudores a ellos, aquí la repetición del verbo es importante. La Reina Valera, versión 60, dicho verbo en el versículo 26, tuvieron a bien, y en el versículo 27 les pareció bueno,
Dicho vocablo denota la idea de una decisión voluntaria, nacida del corazón en ese aspecto. Esa verdad es reforzada por la frase y son deudores a ellos. Pablo consideraba, hermanos, que las iglesias gentiles tenían una obligación moral de ayudar a los creyentes pobres en Jerusalén. Y sobre todo una de las cosas, porque habían recibido la gracia de Dios en ese sentido. Bienes espirituales, esta frase es decir, cosas espirituales, es un dativo de esfera después de la forma verbal, han sido hechos participantes o han obtenido una participación en. Este verbo mira atrás al sustantivo koinonía del versículo 26, que se refiere a una relación estrecha donde hay esa comunión, donde hay un mismo sentir. Lo que el Señor dijo en Filipenses, haya pues este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús. Así debe manejarse siempre una iglesia. Ahora, ambos vocablos, hermanos, podrían referirse a dar una parte de las bendiciones materiales que uno posee a otro, en el versículo 26, o el recibir una parte de las bendiciones de otro, como en el caso del versículo 27. Pablo dice también, deben también ministrarles los materiales. Deben es el presente indicativo de ofeilo. Ministrarles es el auristo, precisamente infinitivo, de una palabra que se llama leiturgio, que viene de liturgia en ese aspecto. Este vocablo se usa generalmente para indicar un servicio espiritual de los materiales, literalmente en las cosas concernientes a la carne, o sea, los recursos materiales que se requieren para el bienestar del cuerpo. ¿Ok? Versículo 28, por favor. Dijo Pablo, así que, por lo tanto, lo que vengo diciendo, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Vuelve a nombrar el anhelo de Pablo de poder estar. Así que introduce el resumen de los planes de Pablo. Cuando haya concluido esto, o cuando haya cumplido esto, aquí el participio haya concluido, es el auristo de piteleo. Aquí es un participio circunstancial de tiempo. Esto se refiere al ministerio, precisamente en Jerusalén, que ha sido descrito en los versículos de 25 al 27. Y dice Pablo, y les haya entregado este fruto. Obviamente habla de la ofrenda. Haya entregado es un participio circunstancial de tiempo también. Fruto se refiere a la ofrenda que Pablo portaba para los santos pobres en Jerusalén. Y dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí la expresión entre vosotros puede significar agencia por medio de vosotros o con vuestra ayuda. O también podría tener un sentido local como el que aparece ahí en la Reina Valera 60, rumbo a España. Sugiere que la meta de Pablo era llegar a España. Versículo 29, por favor. Y dijo Pablo, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es interesante. Dijo Pablo, y yo sé que cuando venga a vosotros, Pablo tenía la convicción de que su proyectado viaje a Roma se realizaría. Se refiere a conocimiento intuitivo. Cuando vaya es un participio circunstancial de tiempo. Él anhelaba estar allá. Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aquí el texto crítico apoyado en los manuscritos más confiables, omite la expresión del Evangelio y simplemente dice, con plenitud de la bendición de Cristo vendré, con plenitud. Esta palabra es un dativo de compañía, vendré con plenitud de bendición. Y así tiene que ser la vida de un hombre de Dios. Vendré es el futuro indicativo del término erchomai. El modo indicativo sugiere el convencimiento de Pablo de que sería portador de bendiciones abundantes en su viaje a Roma. Bendición. Aquí es un genitivo de posición o tal vez de fuente, hermanos. Las bendiciones que Pablo traía a los creyentes en Roma pertenecían a Cristo o procedían de Cristo, no de él. Y así tenemos que manejar siempre lo que viene de Cristo. Versículo 30, por favor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
qué importante, todos los planes de Pablo que Pablo tenía, siempre los centraba en la persona de Dios. Siempre pedía la dirección de Dios. Es importante. Tengo ganas de hacer este viaje, pero voy para allá. No, pidan, ¿saben qué? Ayúdenme a orar por esto. Ayúdenme a orar por este proyecto. Porque nacía en el corazón de Dios, pero también eran puestos en el corazón de Pablo. Dice, os ruego, hermanos, esta frase es similar a la que aparece en el 12:1, ¿sí? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Aquí Pablo se dispone a hacer una exhortación a los creyentes romanos. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, Pablo apela a Jesucristo como autoridad suprema a través de la cual realiza su exhortación. El amor del Espíritu se refiere al amor que el Espíritu produce. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en el corazón del creyente. Lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza, vean lo que dice aquí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él derramó ese amor en nosotros y lo tenemos. Por eso podemos nosotros amar. Dice Primera de Juan, en la parte de Primera de Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. No éramos capaces de amar a Dios, porque su amor no es igual al de nosotros. Lo mismo querer que ese fileo al amor ágape de Dios. Él nos capacita para amar. Así que no hay excusa, mi hermano, para no amar. Usted está sido capacitado. Si usted no ama es porque no ha conocido al Señor. Y Pablo aquí dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. La forma verbal ayudéis solo aparece en este versículo en todo el Nuevo Testamento. La forma simple de dicho verbo aparece en Colosenses 4:12 y en otros pasajes. Pablo usa aquí, hermanos, ese vocablo para pedir que los creyentes se unan a él en oración sincera y constante delante de Dios. El prefijo aquí, sin o con, sugiere que Pablo no solo pide que los creyentes oren por él, sino que lo hagan junto con él. Es la oración de Pablo, pero también que se hagan participantes de ella. Versículo 31, por favor. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Esta frase, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, el término para apunta al motivo por el cual Pablo pide oración. Sea librado significa librar. Pablo estaba informado de la presencia en Jerusalén de judíos incrédulos a quienes él denomina rebeldes, o mejor, desobedientes. ¿Sí? Y Pablo dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Aquí el texto griego tiene una lectura algo diferente, puesto que omite el vocablo ofrenda. Y el texto dice, y el servicio mío a los santos en Jerusalén sea agradablemente recibido. Pablo evidentemente temía que aquellos a quienes llamaba rebeldes o incrédulos le causasen problemas a su llegada a Jerusalén, y pide a los romanos precisamente que oren pidiendo que tal cosa no acontezca. Versículo 32, por favor. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Fíjense que esta parte es muy importante. Como Pablo anhelaba también ser ministrado. Nos ha pasado, mira, a veces nosotros como pastores somos invitados a ministrar, pero en muchas ocasiones somos ministrados por gente que ni pensamos. Y eso es muy importante. Dice Pablo aquí, para que con gozo llegue a vosotros. Precisamente dice, por la voluntad de Dios. Al igual que en el versículo anterior, Pablo introduce esta cláusula con la palabra ina, para, que indica propósito. El apóstol desea aquí llegar a Roma con gozo y sobre todo por la voluntad de Dios, dirigido por Dios siempre, y que sea recreado juntamente con nosotros. Me encanta esto. Pablo desea no solo llegar a Roma con gozo y en la voluntad de Dios, sino también que su estancia entre los creyentes sea mutuamente disfrutada. Y así es. ¿Cómo disfrutas? Miren, nosotros estuvimos hace poco en unas conferencias en el norte de la Sierra Norte de Puebla, en San Andrés, y fue algo tan hermoso poder compartir, ser ministrado por mis hermanos que están en este lugar,
Y de verdad que fue un gozo increíble. Oramos al Señor para que nos llevara. Oramos al Señor para que nos guiara en ese aspecto. Y por último, veamos el versículo 33, por favor. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina aquí este párrafo con una breve oración. El Dios de paz es el dador de toda buena dádiva, el que santifica por completo. Así que veamos el resumen y la conclusión, hermanos. La primera parte de este capítulo contiene una cariñosa exhortación de Pablo a los creyentes en Roma tocante al trato mutuo. Fíjese, qué interesante. Recuérdese que en las congregaciones en Roma había judíos y gentiles, y evidentemente entre ambos grupos existían problemas de convivencia que podían poner obstáculos precisamente al crecimiento de la obra de Dios. El apóstol admite que los cristianos en Roma sabían que debían amarse unos a otros, pero tiene a bien recordarles dicha práctica. Pablo siempre fue muy exhortativo en eso, en estar recordando las cosas que ya sabían y que tenían que ponerlas por práctica. ¿Sí? La segunda parte de esta lección trata de los planes misioneros de Pablo. La meta del apóstol era viajar a España para predicar el evangelio. De paso haría escala en Roma para compartir las bendiciones con los hermanos romanos. La labor evangelística, hermano, y misionera consumía el interés y las fuerzas de Pablo. Era un hombre apasionado y así tiene que ser. Él estaba consciente de su llamado a la obra pionera y no perdía ninguna oportunidad de realizarlo. Quiera Dios, hermano, que el celo de Pablo sea el nuestro en todos los tiempos tan críticos como los que vivimos hoy. Que haya esa pasión, ese deseo. Mire, Dios me ha dado muchas oportunidades y gracias a Él las aprovecho en lo máximo. Pues las buenas nuevas son urgentes y necesarias para la gente de este tiempo. Pide a Dios que te ponga las oportunidades de abrir tu boca y tocar corazones. Esa es mi oración, y que la pasión de Pablo pueda contagiar nuestras vidas cada día. Cada oportunidad que Dios me ha dado de compartir el evangelio, y por su gracia lo digo con toda bendición y humildad, hemos alcanzado mucha gente para Cristo en este tiempo, solamente por su gracia, y le doy gracias a Dios por ello. Así que Dios te bendiga. Usa esas oportunidades, ama con pasión, ama a los hermanos, ama la armonía y ora por tu iglesia. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo tan especial que podamos pasar meditando en tu palabra, reconociendo que tú eres Dios justo y fiel, reconociendo que tú eres nuestro amado Padre Celestial y el único Señor que nos ha transformado y cambiado. Que haya esa pasión día con día de compartir las buenas nuevas, de ser como Pablo, de ser como muchos siervos que en verdad cambiaron el mundo. Tú eres nuestro Dios. Te bendecimos y gracias por este tiempo de compartir tu palabra y poder ser de bendición a otras personas. Señor, también que esas personas que han recibido todo esto sean de bendición a otros y se propongan en su corazón tener la pasión de compartir y estar siempre edificando los unos a los otros. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana precisamente terminamos esta serie de 61 días precisamente de doctrina y conocimiento. Y vamos a empezar con otro nuevo material y un nuevo tema titulado Saldrás de esta. Vamos a ver la vida de muchos personajes, cómo Dios los ayudó a salir de toda esta y tú no eres la excepción. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos si Dios quiere el domingo. Gracias.